Muy buenos días, amigos y hermanos en Cristo, que en este momento han sintonizado el Lucero de la Mañana. Le damos las gracias por su fiel sintonía, pues tenemos un programa sumamente especial para cada uno de ustedes. Estaremos hablando acerca de la pena de muerte, un tema bastante solicitado, y queremos saber qué dice la Biblia con relación a este tema. Para ello nos acompaña nuestro querido hermano Santo Guerrero, quien es pastor de la Iglesia Bíblica Cristiana Nueva Esperanza en Villorilla. Así que, Santo, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por esta oportunidad. Les pedimos a los amigos radioescuchas que estén pendientes, que estén atentos, que presten atención para escuchar este tema de tanta importancia en estos días. Bueno, pues ya ustedes escucharon. Vamos ahora a una pequeña pausa y en breve regresamos. Acorde con los adelantos de la odontología y la tecnología, el Centro Dental García se renueva. El más moderno centro odontológico de todo el este. Los odontólogos con la actualización que buscas para la solución de tu problema. Ortodoncia, periodoncia, endodoncia, odontopediatría e implante están a tu servicio. Lo más avanzado en rayo X, panorámica y el más completo y rápido laboratorio. Visita nuestro depósito dental. Tu sonrisa es tu mejor presentación y tienes que cuidarla. Aceptamos los más reconocidos seguros médicos. General Duvergé, número 96. Teléfono 809-529-7274 y 809-526-7736. Centro Dental García. Profesionales al servicio de tu salud bucal. Ya llegó a San Pedro de Macorís Ideas Teacher, donde tus ideas las convertimos en realidad. Somos la solución al diseño de los teachers de tu taller, conferencias y demás. Ofrecemos diseños para gorras, camisetas, serigrafías, polochers, corte en vinil, diseños de logos, teacher personalizados, transfer y bordados, ventas de tintas textiles y mucho más en grandes y pequeñas cantidades. Llámanos a los teléfonos 829-912-2900, 809-526-6458 o al 829-337-6660. También puedes escribirnos en el Facebook Ideas Teacher o al correo electrónico antoniocruz2812@yahoo.com. Estamos en la calle Emilio Morer, número 18, en Villa Velázquez. Ideas Teacher, donde tus ideas las convertimos en realidad. Ya regresamos con más de El Lucero de la Mañana. La pena de muerte o pena capital o ejecución consiste en provocar la muerte a un condenado por parte del Estado, como castigo por un delito establecido en la legislación. Los delitos por los cuales se aplica esta sanción suelen denominarse delitos capitales. Ahora bien, la pena de muerte es un tema que poco a poco ha cobrado relevancia en el ámbito internacional. Cada vez más son los países que desde 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, suprimen de su cuerpo legislativo la pena capital. Ahora, la gente se pregunta, bueno, pero ¿cuándo se originó la pena de muerte? ¿Dónde tiene su origen? La pena de muerte tiene su origen mismo en la creación del Estado, en la creación misma del Estado. En Génesis capítulo 6, versículo 1 al 6, aparece una declaración allí. Génesis 9, capítulo 1 al 6, dice de la siguiente manera: Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis,
porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Así que la pena de muerte, como dijimos, tiene su origen en el estado mismo. Después del diluvio, Dios introduce cambios en su trato con el hombre. Primero le cambia la dieta. Él le cambia la dieta al hombre. Hasta ese momento el hombre solo se alimentaba de vegetales. Y Dios introduce cambio en su alimentación y le añade proteína animal. En segundo lugar, Dios introduce cambio en la forma de administrar el mundo. Hasta ese momento Dios solo le había dado al hombre la autoridad de gobernar sobre los animales. El hombre iba a gobernar sobre las aves, los peces del mar. Ahora Dios le da la facultad al hombre de gobernar al hombre. Y de esta manera introduce lo que se conoce como el Estado. Eso aparece en Génesis capítulo 9, los versículos que leímos. Ahora bien, la cláusula sobre la cual Dios establece el Estado es la pena de muerte. Y la razón principal es que Dios quería que se respetara la santidad de la vida del hombre. Y además que se respetara su propia imagen impresa en el hombre. En el pasado, Caín había dispuesto de la vida de su hermano Abel, pero Dios no permitió que lo mataran. Un descendiente de Caín llamado Lamec se había pronunciado violentamente, diciendo de una manera soberbia que él iba a matar a un joven porque lo hirió, y que si Caín no lo mataron por haber matado a su hermano, a él no podía matarlo, a él había que vengarlo 70 veces 7. Además de eso, la generación antidiluviana se volvió una generación muy violenta. La Biblia dice que la tierra estaba llena de violencia. Eso aparece en Génesis capítulo 6, versículo 11 y versículo 13. Estas razones fueron las cuales Dios tiene que reflexionar y decir, bueno, hay que hacer algo. Por eso Dios trajo el diluvio sobre la tierra, por la maldad de esta generación. Sobre la base de estas realidades, Dios decide establecer la pena de muerte. Es sobre eso que Dios decide. Iba a tener que establecer la pena de muerte. Y lo hace. Él establece la pena capital. Por esas razones, Dios introduce un cambio en lo que es el mundo después del diluvio. Y ya la forma de administrar el mundo es diferente. Como dije, ahora el hombre va a gobernar al hombre. Ahí se instituye el Estado. Es importante recalcar que la pena capital Dios la instituye para que sea aplicado por el Estado, por las autoridades, no por civiles, sino por las autoridades que son establecidas por Dios. ¿Cuáles son las causas de la pena de muerte que podemos encontrar? La primera causa de pena de muerte es el asesinato, el homicidio. Es la causa principal por la cual Dios establece la pena de muerte. Como dijimos anteriormente, Dios quería preservar la santidad de la vida del hombre. Y la imagen misma suya, que está impresa en el hombre. Dios dice, a imagen de Dios he hecho el hombre. Por eso Dios no quiere que el hombre tome la decisión de matar a otro hombre. Y el que lo hace entonces, tiene que pagar con su vida. Dios, después de eso, se añaden otras causas, otros delitos. Más adelante en la ley de Dios aparecen otros delitos por lo cual Dios ordena que se aplique la pena de muerte. Según fue desarrollando la palabra de Dios y el pueblo de Dios se fue desarrollando, principalmente el pueblo hebreo. Recordemos que Dios le da la ley a Moisés y Dios la instituye, la pena de muerte, en primera instancia por el homicidio. Pero hay algunas prácticas pecaminosas que después Dios tiene que Dios está observando que los pueblos paganos practican y su pueblo va a entrar a poseer la tierra de Canaán. Entonces Dios le añade algunas prácticas, se añaden a la lista para lo cual se iba a establecer la pena de muerte. Una de esas causas es, aparte del homicidio, el secuestro, Éxodo 21:16, el ir o maldecir a su padre, en Éxodo capítulo 21, 15 al 17, la rebeldía incorregible, eso está en Deuteronomio capítulo 17, verso 12, el sacrificio a los dioses falsos, Éxodo 22, 20, la violación del día de reposo, Éxodo 35:2, la blasfemia o
maldición a Dios. Eso está en Levítico capítulo 24, del verso 10 al 16. Los falsos profetas también debían ser ejecutados, según Deuteronomio capítulo 13, 1 al 11. El sacrificio de humanos se penalizaba con la pena capital. La adivinación o práctica de artes mágicas, Éxodo capítulo 22, 18. El adulterio, según Levítico 20, 10 al 21. El bestialismo o zoofilia, tener relaciones sexuales con animales, Éxodo capítulo 22, 19. El incesto, eso está en Levítico 18, 6 al 17. La homosexualidad, Levítico 19, 22. El sexo prematrimonial o la fornicación, Levítico 21, 9. Y la violación en Deuteronomio capítulo 22, versículo 25 al 27. Ahora bien, hay algunos códigos que están también más viejos que el Decálogo, más viejos que la ley de Moisés. Tenemos el código Hammurabi. Tenemos también otro código que cuando se descubrió el código Hammurabi se creía que era el código más viejo que existía, pero antes del código Hammurabi habían otros códigos más viejos que el código Hammurabi. Algunas legislaciones. Tenemos el código Hammurabi, también aparece, ya eso es para hablar de otra legislatura, donde se establece la pena de muerte. En el código Hammurabi aparece la pena de muerte por una acusación y un embrujo injustificado. Se castigaba eso con la pena de muerte. También por apoderarse de alguien, de algún bien, e ir a una casa a sofocar cuando iba a una casa a sofocar un incendio. O sea, si una persona iba a sofocar un incendio a una casa y había algo allí y se apoderaba de eso que no era él, lo robaba, pues se castigaba con la pena de muerte. También el adulterio, por construir una casa mal, y si esa casa tenía aviso de construcción y caía sobre las personas y lo mataba a los que habitaban allí, ese ingeniero era castigado con la pena de muerte. Existe un código que es el código Lippi-Stat. Es un código antiguo, es más antiguo que el código Hammurabi. Encontramos un artículo allí que establece la pena de muerte. Dice: si alguien echa abajo la puerta de una casa, el que ha echado abajo la puerta será matado. Hay una interpretación ahí, es el hecho de que se interpreta lo que es la intención, porque esa persona estaba derribando esa puerta. Se castigaba eso con la pena de muerte. Ahora, hay algunos métodos de ejecución para ejecutar la pena de muerte. Desde que se instituye la pena de muerte, los métodos son variados, con lo cual se aplica para poder ejecutar a la persona. El fusilamiento es uno de ellos. La muerte por estrangulamiento. También se usó la decapitación con el hacha, la espada, la guillotina. El degüello, en ocasiones seguido de la decapitación. El acuchillamiento. La administración de sustancias letales o el envenenamiento. Recordemos que a Sócrates fue envenenado, lo obligaron a tomar la cicuta, que era un veneno. También la inyección letal, la cámara de gas, la electrocución mediante la silla eléctrica, la muerte por hambre y abandono en la mazmorra o en jaulas, eso se usaba en las jaulas medievales, la flagelación, la lapidación o el aplastamiento de todo el cuerpo o de la cabeza, el desmembramiento mediante la rueda o la tracción arrastrándolo con animales, la crucifixión. Recordemos que Jesucristo se le aplicó la pena de muerte allí en una cruz, la sierra, el arrastramiento hasta la muerte, la persona lo arrastraban hasta que se moría. Unas cuantas formas más de la pena de muerte: la mutilación, el ahogamiento, la muerte en la hoguera, la inmersión en metal fundido, el enterramiento vivo. También la persona lo apedreaban, le tiraban un montón de piedra encima, el lanzamiento desde un precipicio. También otros lo echaban a las fieras en el circo romano. Muchos cristianos lo mataron ahí Bueno, de esta forma de ejecución en la actualidad siguen vigentes algunas. En algunos países algunas han sido abolidas. La electrocución se ha abolido en algunos países. La horca, la guillotina, el fusilamiento. La inyección letal está vigente. La cámara de gas también. La decapitación y la lapidación son algunas de las que están vigentes en el día de hoy. Y bueno, ¿por cuál es la situación actual de la pena de muerte? Hay países que tienen una cifra de pena de muerte
que ha ascendido en los años anteriores. De los países que aún siguen aplicando la pena de muerte, los que más hacen uso de este castigo son Arabia Saudí, China, Estados Unidos, Irán, Yemen, otros países más. Irán es el segundo país que encabeza esos muertos por medio de esta ley. Se han ejecutado más de 400 personas durante el año 2011, incluyendo los ahorcamientos públicos, además de ser el único país en donde se aplica la misma pena a menores de edad. En Arabia Saudí encabeza el tercer puesto, con un total de 45 muertos en el 2010 y 140 muertos que esperaban la ejecución para el próximo año. Hay una lista de países en la que está legalizada la pena capital. Tenemos Afganistán, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, la Autoridad Palestina, en las Islas Bahamas, en Bahrein, en Bangladesh, en Barbados, en Belice, en Bielorrusia, en Bosuma, Camora, en Corea del Norte, en Cuba, en China, en Egipto, en los Emiratos Árabes Unidos, en Estados Unidos, en Etiopía, en Guatemala, en Guinea Ecuatorial, en Guyana, en India, en Indonesia, en Irak, en Irán, Jamaica, Japón, Jordania, Kuwait, en el Líbano, en Libia, Malasia, Mongolia, Nigeria, Pakistán, Qatar, en la República Democrática del Congo, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Islas Granadinas, Santa Lucía, Sierra Leona, en Singapur, en Siria, en Somalia, en Sudán, en Tailandia, en Taiwán, en Trinidad y Tobago, en Uganda, en Vietnam, en Yemen y en Zimbabue. Actualmente son más los que están en contra de la pena de muerte que los que están a favor. Y eso es muy triste considerando los delitos penales que a diario se cometen. Otra prueba más de la doble moral que se vive en la sociedad actual. Muchos alegan que es crueldad matar a alguien porque le quitó la vida a otra persona. Y aún más se atreven a hablar de amor. De todas las biografías consultadas por este servidor para esta investigación, solo una estaba a favor de la pena de muerte. Muchos incluso dicen que los códigos antiguos que tratan sobre el tema están obsoletos, pero son los mismos que alaban algunos de estos códigos. Otros concluyen que estamos bajo la gracia y que ya la pena de muerte que se instituyó en el Antiguo Testamento fue abolida. En el Nuevo Testamento prevalece el espíritu de la pena de muerte. Según Mateo capítulo 26, versículo 52, el Señor Jesucristo reconoce esa práctica del derecho penal. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 13 reconoce que aplicar la pena de muerte es responsabilidad de las autoridades. Romanos capítulo 13, versículo 4 dice que no en vano lleva la espada. La espada era para aplicarla. Jesús dice en Mateo capítulo 26, 52, el que tome espada, a espada debe morir, no la use. Entonces es muy importante eso. Ahora nosotros como cristianos estamos a favor de la vida, es cierto, pero estamos del lado de Dios. Dios es el creador de la vida y Él es el único que la puede quitar. Y esa es la declaración que siempre escuchamos de las personas cuando se trata de este tema. No se le puede quitar la vida a nadie porque Dios es el quien da la vida y Él el que la quita, es verdad. Pero el mismo que dio la vida fue el mismo que dijo: aquel que mate a alguien premeditadamente, aquel que le quite la vida a alguien, ese será matado también. Y tiene que hacerlo las autoridades. Estamos del lado de Dios, estamos del lado de la justicia de Dios. Nosotros reconocemos que en la actualidad, como están las legislaciones actuales y con esta debilidad institucional que tienen algunos países, en los cuales está el nuestro, sería muy cuesta arriba aplicar la pena de muerte, porque se haría más injusticia que justicia. Se estarían condenando personas inocentes con esta debilidad que tiene el sistema judicial nuestro. En países donde la justicia más fuerte ha pasado, que no diríamos de nuestro país, pero no por eso dejamos de reconocer que la pena de muerte sigue vigente. Y si Dios fue que la instituyó, no soy quien para ponerme en contra de ella. Porque algunos dicen que no se le debe quitar la vida a una persona.
Pero yo pienso, y aquella persona a la cual se le quitó la vida, no tiene familia también. Los derechos humanos siempre se pronuncian en contra de la pena de muerte. Pero la persona que se mató no tiene derecho humano. La persona que esa persona le quitó la vida no tiene derecho humano. Así que es un tema muy controversial. Y como dije anteriormente, son más los que están en contra de la pena de muerte de los que están a favor de ella. Son más de los que están pujando para que se elimine. Pero hay países que aún la preservan todavía y alabamos a esos países por eso. Alabamos, por ejemplo, a Estados Unidos. Hay algunos estados de los Estados Unidos, que es el referente más cercano que tenemos, que conserva en su legislación la pena de muerte en algunos estados de su país. Y eso está bien, que están del lado de Dios. Ellos abrazaron el principio de la palabra de Dios. Debo decir que principalmente la pena de muerte ahora en estos tiempos la que más prevalece por causa de homicidio. Nosotros concluimos diciendo lo siguiente: la pena de muerte no ha sido abolida. No se puede mezclar la iglesia con el Estado. Lo que estamos bajo la gracia por haber conocido a Cristo, no necesitamos la ley más que la ley del amor. La ley no se escribió según la Biblia para los transgresores, sino no se escribió para los que hacen el bien, no se escribió para el justo, sino para los transgresores, dice la palabra en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 9 al 10. Allí hay una lista de hechos, de práctica, de algunas violaciones, en la cual la pena de muerte es factible la pena de muerte. Y como decía, para nosotros, para los que están en Cristo, no se escribió la ley, no necesitamos ley, sino solamente la ley del amor. Con esa ley nosotros regimos nuestra vida. Así que no vamos a tener miedo de que se nos aplique la pena de muerte. Ahora, las personas que están sin Cristo, el Estado, ellos no tienen ley del amor. Ellos viven como practicando injusticia. ¿Y cómo se van a controlar esas personas? Eso fue lo que Dios quiso. Nosotros reconocemos que dentro de los métodos de ejecución de la pena de muerte que se aplicaban, hay muchos métodos muy crueles. Muy crueles. Eso es cierto. Tenemos que entender que Dios le dio a administrar algo tan importante a hombres pecadores que no son perfectos y que se exceden muchas veces. Pero eso no significa que la pena de muerte ha sido abolida, porque la pena de muerte fue instituida por Dios mismo. Entérese ahora de las noticias más importantes en el acontecer cristiano. Producen 18 millones de Biblias por año en China. En China se encuentra la organización cristiana que más Biblia produce en todo el mundo. Cada año imprime hasta 18 millones de Biblias en 90 idiomas que son distribuidas a 70 países. La organización Amity Printing es un proyecto conjunto de Fundación Amity, una ONG cristiana local, y las Sociedades Bíblicas Unidas del Reino Unido, quienes tienen el objetivo de difundir la palabra de Dios por todas las naciones. En la fábrica trabajan 600 personas, quienes pueden ser entre 60 y 70 copias de la Biblia por minuto. Sus talleres son una sucesión interminable de maquinaria, toneladas de papel, consumen 100,000 al año. Una pantalla digital colocada a la entrada del recinto actualiza la tirada de forma automática. 148.353.089 hasta el momento, según información del diario El Mundo de España. Fábrica de Biblias en China. Es contradictorio que, siendo China un país comunista y oficialmente ateo, es al mismo tiempo el país donde más Biblias se imprimen de todo el mundo. Se estima que este año llegarán a 150 millones de Biblias impresas desde que empezó la función de la fábrica, según dice el presidente de Amity, Ki Song-ki. La mitad de nuestra producción está dirigida a cristianos chinos y la otra mitad al exterior. Publicamos Biblia en 90 idiomas y las
enviamos a 70 países, incluidos España y América Latina. Para mí, este es un trabajo sagrado. Jesús me concedió el privilegio de poder producir Biblias, dice un empleado que trabaja 20 años. No somos una iglesia, no hacemos proselitismo, pero es cierto que tenemos un número significativo de empleados cristianos, pero también miembros del Partido Comunista Chino. Solemos organizar charlas para los trabajadores, intentamos concientizarlos sobre el carácter especial de esta empresa. No producimos cualquier cosa, sino Biblias, un libro que puede cambiar el mundo, dice Vivian. Clínica de abortos decide cerrar después de jornada de oración. Estados Unidos. Una clínica de aborto finalizó la atención al público después que cientos de cristianos participaran de 40 días de oración fuera del establecimiento. Los participantes del proyecto 40 días por la vida oraron frente al edificio por cierre del local. Cuando vieron que los empleados de la clínica retiraban los equipos médicos y diversos muebles del centro, alabaron a Dios y celebraron la victoria. Este es el Centro de Aborto 74 en Cerral. Después de la jornada de oración de 40 días, además la clínica Planned Parenthood ha anunciado que cerrará una oficina de abortos referido en Muncie, Indiana, al final de esta semana, según informa Life News. Alabamos a Dios por esta victoria. Siempre debemos recordar que la oración es necesaria para acabar con el mal del aborto, dijo Stephen Etter. Esta comprensión nos ayuda a tratar con la libertad que el modo de pensar de muchas personas es utilizar la práctica del aborto para justificar el infanticidio. Eso es un tema que Robert McBride y yo abordamos en el último episodio de 40 días por la vida. La clínica Planned Parenthood es responsable de la mayoría de los procedimientos de aborto en los Estados Unidos y está lucrando con alrededor de $100 a $200 estadounidenses por la venta de tejidos y órganos por cada bebé abortado. Usted ha sido informado a través de El Acontecer Cristiano. Si deseas prepararte mejor en el conocimiento de la palabra, inscríbete gratis en la Escuela de Capacitación Teológica. Somos una escuela fundamentada en la palabra de Dios con más de 10 años capacitando a creyentes para el desarrollo ministerial en su iglesia local y la obra misionera. Nuestra oferta académica incluye métodos de estudio, vida cristiana, síntesis de Antiguo y Nuevo Testamento, homilética, evangelismo y discipulado, consejería bíblica, síntesis de doctrinas, entre otras materias. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 134, en la primera iglesia bíblica cristiana de San Pedro de Macorís. Escríbenos ahora a escuelacapacitacionteológica@gmail.com o llámanos a los teléfonos 829-328-1427 y 809-246-9418. Escuela de Capacitación Teológica, tu mejor oportunidad para investigar, obedecer y enseñar las Escrituras. Gracias por mantenerte en sintonía con El Lucero de la Mañana. Si deseas escuchar o leer el texto de este programa, escríbenos a ellucerodelamanana@gmail.com o llámanos al teléfono 829-286-9481. También puedes visitarnos en Facebook con el mismo nombre de nuestro programa. Dios te bendiga y si Él lo permite, nos vemos la próxima semana.